que algunos ya se están durmiendo, hermanos. ¿Qué pasa ahí? El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que muy noche se acuestan, hermanos. Muy noche se acuestan. En la madrugada, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hermanos. Bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. ¿Alguien ha traído Biblia? Amén. Busque su Biblia. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 11, versículo 42 y 43. Primer libro de los Reyes. Amén. ¿Lo tienen? Capítulo 11 del libro de los Reyes. Versículo 42. Le dije, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Oramos. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendita palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos enseñes a través del mensaje, mi Dios, que sea su palabra, mi Dios, que sea el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, mi Dios, y podamos recibir, Señor, de tu santa palabra, mi Dios. Aparta todo estorbo, mi Dios, todo impedimento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que está en este lugar, mi Dios, para poder recibir tu palabra, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, iglesia. Muy bien, hermanos. Qué bien se siente venir a la casa de Dios, hermano. ¿No se siente usted alegre, hermano? Siente de gozo, ¿verdad? Se alegra uno. ¿Sabe por qué se alegra? Porque se alimenta su espíritu. Su alma, mi alma necesita el alimento espiritual. Así como a usted le da hambre de comida, también debemos de despertar en nosotros hambre y sed de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Es muy importante, hermanos. Quiero contarle, hermanos, que el año pasado estuvimos hablando y predicando acerca de los reyes de Israel. ¿Cuántos se acuerdan? Hablamos acerca de los reyes de Israel. Y si no se acuerda, hermano, pues no importa. Estuvimos hablando de quién fue el primer rey de Israel. ¿Cuántos aquí se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y luego hablamos del segundo rey de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue? David, que dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y después de David, ¿quién fue, hermano? Salomón. Que dice la Biblia, hermano, que no ha habido y no habrá otro hombre tan sabio como Salomón. Salomón, hermano, cuando él llegó al reinado, cuando ya le tocaba ungir como rey, lo que hizo fue muy inteligente, muy astuto, porque Dios le dijo: pedime lo que vos querrás. Entonces el Salomón no le pidió riquezas, no le pidió el reino, Salomón le pidió sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Y es algo que todos nosotros necesitamos. En Santiago dice: si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará en abundancia. ¿Alguien aquí se considera sabio? Todos necesitamos sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir nuestra familia, para dirigir nuestra propia vida, para administrar lo que Dios nos da, para dirigirnos en la iglesia. Necesitamos sabiduría. Y eso fue lo que pidió Salomón: sabiduría. Le estoy hablando de eso, hermano, para ponerlo en contexto. En la mañana hablábamos de dónde viene Israel, cómo fue que surgieron los reyes de Israel. Y eso, hermanos,
Hablamos de los, como le dije hace un momento, de los primeros 3 reyes, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, Salomón pide sabiduría, Dios le da sabiduría, le da entendimiento, pero Salomón, por la sabiduría que él tenía, hermanos, también, además de eso, Salomón, Dios le dio muchas riquezas. Le dio muchas riquezas y le permitió construir el templo, que no se lo permitió a su papá David. Entonces Salomón construyó el templo, pero con mucho lujo, con mucho oro, porque Salomón tenía, de verdad tenía plata. Tenía mucha plata Salomón. Le dio sabiduría también para tratar con las naciones que estaban a su alrededor y había paz. Nadie se metía con Israel, nadie lo atacaba, nadie lo conquistaba, porque había una aparente paz, porque Dios le había dado mucha sabiduría. Pero hubo un pequeño detalle. Diga conmigo, pequeño detalle. Dígalo fuerte, solo porque yo lo digo suave. Un pequeño detalle que no es pequeño, sino que es un gran detalle. Lo que pasa es que a veces nosotros minimizamos el pecado. Y no es un pequeñito pecado. ¿Qué le pasó a Salomón? Que sus mujeres, oiga, sus mujeres lo hicieron idólatra. Le dio la espalda al Señor y empezó a edificar imágenes de dioses falsos y empezó a adorar dioses falsos. Se volvió idólatra. ¿Quiénes lo hicieron para ese lado? ¿Se recuerda? ¿Está aquí conmigo? ¿Ya se fue? ¿Quiénes provocaron eso en él? Curiosamente, hermana, no es que yo las tenga en contra de ustedes, pero curiosamente, miren, ¿quién hizo pecar a Adán? La mujer. ¿Quién influía también en un rey que después lo vamos a ver, hermano? Jezabel. No lo estoy diciendo yo, pero bueno, pero ese no es el punto. No me vea haciendo nada, hermano. No le he agarrado contra ustedes. No. Entonces Salomón se volvió idólatra. Y obviamente a Dios no le iba a agradar eso. No le gustó. Y adoró a Dios a falsos. Entonces Dios le dijo a Salomón, por todo lo que has hecho, yo se lo estoy parafraseando, después usted se va a leer todo. A los de la mañana les dije una tarea, que leyeran desde Génesis hasta Josué. ¿Usted cree que lo van a hacer, hermano? No, usted sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le dejo de tarea que lea desde el primer libro de Samuel hasta el segundo libro de Crónicas. ¿No? ¿Cuántos son? ¿Cuántos libros son? Existe Crónica, dijo alguien por ahí. Bueno, hermano, pero ese no es el punto. Entonces viene Dios y le dice a Salomón, muy bien, o sea que vos te hiciste rebelde, te hiciste idólatra por tu mujer. ¿Qué dice, hermano? Mire, dice la Biblia que tenía 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y un hermano me dijo a mí, mire pastor, ¿y cómo es eso? En la Biblia parece que Salomón tenía 700 mujeres, ¿y por qué ahora no puede tener más de una? Eso me dijo el hermano. Y le digo yo, ¿con qué anante aguanta con una? Y ella quiere tener 700. Además, hay que mantenerla, porque Salomón la mantenía en su reino. Y Dios dice que solo es una. Entonces deje de estar inventando. No, yo solo decía. Yo también le digo. Entonces, hermano, le dijo el Señor a Salomón, por todo lo que has hecho, te voy a dividir el reino. Te voy a dividir el reino. Pero ¿sabes qué? No lo va a hacer en tu reinado, sino que va a suceder con tu hijo. Porque quien heredaba el reino de Salomón era su hijo. Y su hijo se llamaba Don Juan. No, pero hermano, cálmese, Don Juan. No, ¿cómo se llamaba su hijo? Aquí dicen Jeroboam. Aquí dicen Jeroboam.
y acá dicen Roboam. ¿Quién tiene la razón? Que allá por allá dijeron Juan. ¿Quién está más, hermano? ¿Jeroboam? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? No me lo pongas, no le hagas trampa, hermano. No le hagas trampa, hermano. ¿Quién dice Jeroboam? No. ¿Quién dice Jeroboam? Ya lo vieron. Entonces, ¿quién es? Roboam, hermano. Entonces no se me vaya a confundir, hermano. Porque va a aparecer alguien que se llama Roboam. Y hay alguien Roboam también. Entonces, el hijo de Salomón, bueno, muere Salomón, y ahí lo leímos, léalo nuevamente conmigo, dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar. ¿Quién reinó en su lugar? Roboam, su hijo. Muy bien. Pero aparece otro ahí en escena, hermano, y eso, por eso usted va a ir a leer todo lo que le dije. Pero ahí en escena aparece alguien que se llama Jeroboam, que no es el mismo. Entonces Jeroboam, hermanos, era un siervo de Salomón. Y Jeroboam, hermanos, era como el encargado de las construcciones, de las edificaciones, y era alguien que era un guerrero también. Entonces Jeroboam era alguien, digamos que no un ministro, pero alguien de importancia en el reino de Salomón, Jeroboam. Entonces, ¿qué pasaba con Jeroboam? ¿Verdad? Que de repente un día salía al campo y llegó un profeta ahí donde él andaba, se encontraron, el profeta andaba una capa nueva, dice la Biblia. Entonces viene el profeta, se quitó la capa, como que me quitara el saco, ¿verdad? Y lo partió en 12 pedazos, lo partió. Y le dio 10 pedazos a él. Tome, Jeroboam, le dio aquí tener. Dice Jehová que vos vas a ser el rey de las 10 tribus. Esto representa 10 tribus de Israel. Jeroboam, que no era el hijo de Salomón. Ahí empieza la división del reino. Entonces, ¿cómo dijo aquel, verdad? Si Dios dice, qué bueno, qué bendición. Y Salomón se dio cuenta. Entonces Salomón empezó a presionar a él y a sus allegados de Jeroboam, y digamos que los desterraron de la ciudad y todo, y entonces se fueron ellos huyendo y se fueron a Egipto. ¿Cuánto le gusta la historia bíblica? ¿No? Me fascinan, hermano. Pero es que uno debe de imaginarse, y se fueron a Egipto ellos. Y entonces, cuando muere Salomón y entra al poder, ¿quién era el hijo de Salomón? Eso, Roboam. Claro, me confundí, hermano, yo le voy a ser honesto. Roboam, Jeroboam, hermano. Entonces yo empecé a leer porque siempre me confundía con eso. ¿Usted no se ha confundido? No, dice mi hermano. Bueno, gloria a Dios que le ha dado una mente, hermano, más que todo lo que no es, hermano. No, hermano, si es que déjeme felicitarlo, porque usted está atento como debe de ser, hermano. No lo veo atento, como no, ¿verdad? Yo lo veo todo atento. O ya llegaron a esa cualidad de estar así, pero no, hermano, yo le felicito en esta mañana. Entonces nos quedamos ¿en qué nos quedamos, hermano? Ustedes me hacen de predicación de qué, ¿verdad? Se fueron para Egipto, ¿verdad? Entonces entra a escena ya Roboam, y es el nuevo rey. ¿De dónde? De Israel. Entonces viene Jeroboam y dice, entonces ya hay un nuevo rey. Y va a hablar con el nuevo rey. Y le dice, hola, mira, majestad Jeroboam, yo soy Roboam y vengo de Egipto porque me fui huyendo porque tu padre quería estar en contra mía, y además nos presionaba y nos siguió presionando y puso carga sobre nosotros, y puso mucha carga, y había que darle impuestos, había que darle trabajo, había que darle esto y lo otro. Hoy vengo a solicitarte, señor rey, majestad Roboam, te solicito que por favor nos quites esa carga que tu padre puso sobre nosotros.
de los solicitanos. Y además de él, habían ido otros, digamos que como los ancianos y gente representante del pueblo. Y viene Roboam y le dice: déjame pensarlo, vete, en 3 días regresas y te voy a dar la respuesta. Hay decisiones, hermanos, que no se toman a la ligera, ¿verdad? No se toman a lo loco. Entonces, hermanos, viene Roboam y se va donde los ancianos, los consejeros de Salomón. Salomón tenía sus consejeros, entonces va donde ellos y les dice: miren, señores, fíjense que sucede esto, que mi padre había puesto carga sobre Jeroboam, y Jeroboam se fue huyendo. Entonces ellos ahora vienen a mí y me dicen que les descargue un poco, que le suavice la mano. ¿Qué dicen ustedes? Les dice Roboam. ¿Qué dice el pueblo? Los ancianos, hermanos, se reúnen y le dice: no, mira, le dice, sí, ellos son tus siervos y vos te portás con ellos un poco más tranquilo, los descargas, le quitabas todo el peso que están llevando. Ellos te van a servir toda la vida, ellos te van a ser tus siervos. Así que el consejo de ellos, hermano, fue: no, hombre, de disminuirle, por decirle así, la carga, ¿verdad? El peso que ellos están llevando. Y ellos te lo van a agradecer, y en agradecimiento te van a servir. Ahora bien, si usted no lo ha leído, pero sospecha de algo, o asume algo, o se imagina algo, ¿qué hizo Roboam? Aquí como estamos como en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, ¿verdad? ¿Ah? Respuesta definitiva: ¿qué hizo Roboam? Aquí, este módulo de aquí. ¿Qué hizo? ¿Hizo caso o no? No. ¿Y aquí qué dicen? No se decide. ¿Y aquí qué dice, hermano? No hizo caso. ¿Allá? Entonces dice Roboam: bueno, estos viejitos, ¿sabes qué onda? Pues yo no les creo yo. Entonces se va donde sus cheros. Y donde sus cheros ahí llega, ¿verdad? Y tiene todos los jóvenes, ¿va? Y los consejos: mira, fíjate que me pasa esto, todo lo que ya le expliqué. Y vienen los jóvenes y le dicen: no, hombre, ¿para qué? No, tenés que ser más mano dura con ellos. Entonces vámonos a la Biblia, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 13 y 14. Y el primer punto, hermano: no todo consejo que escuchas es bueno. No todo consejo es bueno, hermano. Dice la palabra de Dios: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. ¡Oye! Oh. Puso las pilas de Obama y dijo: no, aquí se va a hacer lo que yo digo. Ya lo que dice al final: mire, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, que lo que pidieron aquello no le hizo caso. O sea, mire, a los 3 días, pasados los 3 días que le dije que iba a dar una respuesta, regresa a Jeroboam, que regresa parte del pueblo que estaba con Jeroboam, y le dice: ¿qué pasó? ¿Cómo está con la respuesta? Y es donde le dice: los ancianos dicen una cosa, pero los jóvenes me han dado este consejo, y ahora esto es lo que vamos a hacer. Así que váyanse. Entonces, en primer lugar, hermano, no todo consejo que escuchamos es buen consejo. Algunos, mire, hay consejos, hermanos, que dan los amigos, las amigas,
Que eso tan aburrido. Ahí pasás en la iglesia, en culto, sirviendo. Si vos estás joven, tenés que salir a divertirte. Así le dicen los cheros a muchos. Vámonos a un bar. Y todavía se queda, el creyente se queda. De veras, tenés razón, ¿verdad? Porque a veces yo me siento aburrido en el culto. Ahí estamos cantando las alabanzas y la gente, no, ustedes no, otros. Ahí están aburridos con la alabanza. Yo quiero decirle, hermano, que la alabanza no es para usted. La alabanza es para Dios, pero aún así nos alegramos en la alabanza. Entonces le están dando esos consejitos y le dicen, mira, no hombre, no seas tan aburrido. ¿O qué? Te regaña el pastor. Y siempre sale uno, ¿verdad? Te regaña el pastor. No, a mí no me dice nada. Y entonces, pues, ¿por qué no vamos? Vámonos a un bar. Todos los viernes los compañeros salen y se van a X lugar. Y de repente el hermanito dice, sí, tiene razón, yo me voy. Y le hace caso a ese consejo. ¿Estará bueno ese consejo, hermano? ¿Estará bueno ese consejo? Sí, dijo el hermano por ahí. Y llega y hasta después, hermanos, en el bar. Yo soy cristiano y yo no voy a ir a tomar. Mentira, hermano. Mentira. Allá está la hermana dándole consejo a la otra hermana, diciéndole, mira, vos no te dejes de tu marido. Mira, vos no te dejes, vos tenés que mandar ahí. No te dejes de tu marido. Déjalo. Déjalo, me dice. ¿Y quién está dando el consejo? Que ni siquiera tiene experiencia. Una persona llegó a hablar con un pastor joven. Con un pastor joven. En una iglesia muy grande en los Estados Unidos. Esta persona llegó y buscó al pastor, ¿verdad? Se llevaban muy bien y le dijo, mire, fíjese pastor, que tengo este problema con mi esposa y tenemos estos inconvenientes y fíjese que le dijo, ¿verdad? Que habían pleitos, que habían disensiones, que habían gritos, que esto, que lo otro. Y el pastor lo primero que le dijo, mire, no se complique la vida, le dijo, déjela. Ese fue el primer consejo, así, entrada, hermano. Alguien que ni siquiera tenía esposa. Pero ese fue el consejo maravilloso que le dieron, ¿verdad? También, hermanos, encontré que un pastor, le cuento la siguiente historia, llegó un joven, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que le presento a mi novia. Presento a la novia. Ah, ¿qué tal? Me alegro, hijo, ¿qué tal? Mucho gusto. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Y ella es creyente? Sí, fíjese que ella es creyente y se va a empezar a congregar en nuestra iglesia. Aquí, qué bueno, qué alegría. Pero mire, pastor, le queremos decir que nos vamos a casar. Qué bueno, le dice el pastor. Entonces el pastor empezó a darle consejerías para su boda, ¿verdad? Bueno, llegó el momento, hermano, y se casaron. Se casaron, ¿verdad? Por la iglesia y todo lo hicieron, pero así legal, como dice, ¿verdad? Bien bonito, hermano. Al cabo de 2, 3 años, sigo con la historia, hermano. Me parece que lo estoy ocurriendo. Vale. Sí. ¿Te acuerdas la Biblia, pastor? Hay que dar una ilustración, hermano, para dar la aplicación. Entonces, al cabo de 2, 3 años, el joven llega nuevamente y le dice, pastor, quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Fíjese que necesito un consejo, pastor. Tengo muchos problemas con mi esposa.
hay pleito, le dijo, nos enojamos, a veces yo estoy orgulloso, no le hablo, ella se pone orgullosa, no nos hablamos, y todo eso. Entonces el pastor le dijo, ¿y qué hay? ¿Alguna otra persona? Le dijo, no, le dijo, no, ¿verdad? Pero la verdad, le dijo, es que no nos entendemos. Y yo quiero saber, y yo quiero que me aconseje o que me diga usted qué dice la Biblia acerca del divorcio, porque yo estoy queriéndome ya divorciar, le dijo el joven. Bueno, entonces el pastor viene y empieza a explicarle los versículos de la Biblia y las razones por las cuales sí, alguien se puede divorciar. Prácticamente le dijo, no, hoy la escogiste, voy a matarla. ¿Sí? La golpeaste, golpea, todo eso, ¿verdad? No pasa nada de eso. Entonces le dice el pastor, ¿verdad? Entonces espero que lo tomes en cuenta y todo, y ya, ¿verdad? Y se va el joven. Al cabo de 1 o 2 meses aproximadamente, porque quiero, antes de continuar, hermano, quiero decirle que muchas veces buscamos un consejo, pero buscamos un consejo esperando que nos digan lo que ya decidimos. Entonces a veces el consejo no te agrada, el consejo que te están dando no te gusta, entonces decir, no, yo voy a hacer lo que yo diga, como lo hizo Roboam. Entonces viene al cabo de 2 o 3 meses, el pastor le dice, fíjese que ya tomé una decisión. ¿Cuál es tu decisión, hijo? Me voy a divorciar. Es que fíjese que fui con el psicólogo y el psicólogo me dijo que quitara de mi vida todo aquello que no me hacía feliz. Y ella no me hace feliz, así que me divorcio. Vaya. Él ya había tomado la decisión. Él ya había tomado la decisión. Él esperaba que le dijeran, sí, hombre, dale, hombre. Y sabe que otra cosa, hermanos, muchas veces nosotros como creyentes tenemos decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, pero no buscamos un consejo lleno de sabiduría y lleno de la palabra de Dios, porque yo le puedo dar cualquier consejo, hermano, pero si no está fundamentado en la palabra de Dios, es palabra de hombre. Si usted viene a mí y me dice, mire, pastor, fíjese que tengo 3 tarjetas de crédito y me ofrecen otro crédito, y con este crédito yo voy a pagar una, pero me voy a quedar con 3 deudas y aquí, ¿qué le voy a decir yo? No agarre eso. ¿Qué va a decir usted? Ah, como no es él, ¿verdad? No. Sí, hermano. Entonces, a veces buscamos consejos, hermanos, pero esperando que nos digan lo que yo quiero. Mire, pastor, fíjense que yo vengo a decirle aquí que yo ahí en la casa hago lo que yo quiero y le grito a mi marido y le hago esto y lo otro, y entonces, ¿qué me aconseja? Que deje de gritarle y que se someta. Así dice la Biblia. No, pero es que no se haga loco. Viene el hombre y me dice también, o el marido viene y me dice, mire, fíjese que yo un par de veces le he pegado a mi esposa. ¿Cómo es? ¿Cómo que qué? Sí, pero lo he hecho por su bien. Pero si la Biblia te está diciendo que a la mujer se debe de tratar como a vaso más frágil. Pero si la Biblia te está diciendo que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, pero el hombre va a decir, y la mujer va a decir, no, yo no me someto. Pero si la Biblia dice que se someta, es que mire, hay un orden, hermano. La cabeza, hermanos, es Cristo. Pero ¿sabe qué? Aquí todos, mire, dos posturas. Porque me están viendo algunas hermanas le están dando codazos a los maridos, con todo, ¿verdad? Y otros me están viendo con cólera y otras con enojo y todo. Pero le quiero aclarar esto, hermano. No es el marido que somete a la mujer, porque la Biblia no dice eso, maridos sometan a la mujer. No. Es la mujer voluntariamente que se debe someter. Y es el marido que debe de amar a la mujer.
¿verdad? Porque nos gusta señalar el error, pero no nos gusta que nos digan nuestro error. Eso así es. Y la Biblia no dice que por el bien de la mujer la vas a castigar. No dice eso. Y la Biblia no dice, hermanita, que usted debe estar aguantando los golpes de su marido. Tampoco dice eso. Y aguantará a tu marido. No dice eso. Serán una sola carne. Mire, la predica no era de familia, hermano, pero no sé por qué me he ido por ahí. Hermano, el consejo que debemos de buscar debe de ser lleno de la palabra de Dios. Hay que buscar y escuchar el buen consejo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:14. Ya no hubo el tiempo, no he terminado, ¿no? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mire, el joven cree que todo lo sabe, cree que se las puede de todas, cree que no se equivoca, se cree el rey del mundo, o la reina y la princesa del mundo, la princesa y que nadie le va a decir nada y que no le va a ir mal o que no puede fracasar. La mamá le dice, mira hija, no te vistas así porque vas a buscar problemas. Mira hija, deja esa amistad porque vas a tener problemas. Mira hija, deja ese novio porque ese novio te va a traer problemas porque dicen que el marihuano de la esquina. Ay, pero es que bien lindis. Que es bien lindis y me ha dicho que va a cambiar. ¿Y por qué no lo llevas a la iglesia? Pues hija, le dice la mamá. Es que dice que esas cosas no le gustan. Porque dice que le caen mal los pastores y que yo no estoy para caerle bien, hermano. Y al varón igual le dice el tata, le dice, mira hijo, deja de andar mujeriendo porque vas a dejar preñada una bicha. Deja, calmate. O le dice, mira, no vayas a andar tomando, no vayas a andar de bolo, no vayas a andar con cigarro, no vayas a andar con droga. En la universidad le van a ofrecer de todo. Pero a veces, hermanos, no le hacen caso al buen consejo, sino que le hacen caso al consejo de la amiguis o de la amiguis. Ese es el problema, ¿no? Debemos de buscar un buen consejo. Que cuando te están diciendo las cosas, los adultos es por algo. Porque ya han pasado por ahí, porque ya han visto fracaso, porque quieren lo mejor para tu vida. Hermano, si aún ya uno mayor, debe de, cuando la mamá, si todavía tiene usted a su mamá o a su papá y le dice algo, debe de prestar atención. ¿Por qué me lo dice? Pero muchos de nosotros nos vemos, ay, esta señora que sabe, no, me no te metas en mi vida, no. Por algo te lo está diciendo. Analizarlo, pensarlo. Si tu pastor te dice, mira hijo, vení, quiero hablar con vos, y te dice las cosas, hermano, lo que muchos hacen, oiga bien esto, lo que muchos hacen cuando uno llama a algún hermano y le dice, hermano, mire, yo he visto esto y esto y esto, le aconsejo que se calme o le aconsejo que deje de hacer esto, eso le va a traer problemas. ¿Qué hace la gran mayoría? Enojarse con el pastor y dicen, no hombre, que se anda metiendo en mi vida. Se enojan con uno. Y eso, hermano, que yo solo les digo, mire, dice esto y esto y esto. Hay otros pastores que lo regañan y le llaman la atención y está bien hecho. Viene uno y le llama la atención a su hijo. Mira, deja de andar saltando aquí porque vas a quebrar esto. Se enoja el papá. Es que a mi niño nadie le puede decir nada porque ni yo le digo nada. Sí, hermano, pero acá sí se le va a decir. Allá los maestros, hermano, le pueden llamar la atención a su niño que no quiebra ni un plato. Y si yo me voy dando una vuelta por ahí y escucho un relajo o algo que está fuera del lugar, se lo voy a decir. Y si su niño le llega contando, fíjate que el pastor llegó bien enojado, regañándome y que no sé qué, venga y hablemos.
Porque ¿sabe qué es el problema, hermano? La iglesia no está para educar a sus hijos. La iglesia está para darle palabra de Dios. La educación empieza en su casa. Allá empieza la educación. Hay niños, hermanos, que son bien educaditos. Jóvenes, hermanos, jóvenes servidores, hermanos, que son muy educados. Muy educados. Yo me siento alegre y orgulloso que el Señor me está mandando esos jóvenes. O sea, ¿eso qué significa, hermano? Que sus padres son temerosos de Dios, que sus padres les están enseñando en casa. Hermano, solo voy por el primer punto, y eso no, y no se me ha entendido. Señor, hable, hermano. Para ir terminando, hermanos, el orgullo y la soberbia le traerán problemas. Porque, ¿cómo se llamaba el rey? No, ya no me digan Juan, hermano. Roboán, hermanos. Miren lo que dice Roboán en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14. Miren, dice la palabra de Dios. 12, 13. Dice, ese es. Primera de Reyes, que proverbio. No me haga eso, hermano. Me equivoqué yo ahí en el versículo. No me haga eso. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Entonces, hermano, que agarró Roboán orgullo, soberbia, y dijo: no, hombre, si aquí el que manda soy yo. Y, hermanos, nosotros debemos dejar el orgullo humano. Debemos dejar la soberbia. Mire, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos de ser mansos y humildes de corazón. De corazón. Y eso no significa que se aproveche de usted. Pero hay que mostrar humildad. En Proverbios 16, 18, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, hermano, mire, si respondemos con orgullo y con soberbia, el Señor nos va a quebrantar. Como dicen, mejor, hermano, colaborando nosotros con el Señor, le vamos bajando unas 3 o 4 rayitas al orgullo. Vamos bajando, hermano, tranquilo, hermano. No pasa nada. Dios lo quiere tranquilo, humilde. Y el número 3, hermanos, el rey fue idólatra como su padre Salomón. Aquí el rey siguió el ejemplo de su padre. Hace un momento le dije yo, ¿verdad? El papá aconseja al hijo que deje de andar tomando, que deje de andar fumando, que no haga esto, que no haga lo otro. Pero si el ejemplo lo tiene en casa, el papá le dice: deja de andar fumando. Anda a comprarme una cajetilla de cigarros, ¿no? No ande fumando, ¿sí? Es malo. Ese es el ejemplo. Esa llamada, hermanos, es del cielo. Hay que cuidar. ¿Cuántos nos queremos ir al cielo? Pero no quiere contestar, ¿verdad? Hermano, mire, fíjese, no podemos. El hijo Roboán recibió, vio, mejor dicho, lo que hacía su padre. Entonces se volvió idólatra también. Se volvió a dioses falsos también. Entonces, hermano, no podemos estar dando un consejo y haciendo lo diferente, haciendo lo contrario, mejor dicho. Entonces, el primer libro de Reyes, capítulo 14, dice la palabra de Dios. 2 minutos y terminamos, hermano. Dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos, oiga bien, también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo del árbol frondoso. Hermanos, hicieron lo que querían.
y dejaron de lado al Señor. El reino, aquí, a partir de esto, el reino, miren, uno agarró para un lado y el otro agarró para el otro lado. Uno se fue con 10 tribus, el otro se quedó con una tribu, 2 tribus. Ahí hubo la división. ¿Por qué? Por la idolatría, por rebelión hacia el Señor. Y el otro lado, hermano, ¿quién fue el rey de las otras 10 tribus? ¿Alguien que me ayude? ¿Quién fue el rey del otro lado en el mismo tiempo? Jeroboam, hermano. Jeroboam fue el rey. Y entonces, miren, hermanos, también además, Roboam solo gobernó 17 años. Salomón gobernó 40 años aproximadamente. David y Saúl también 40 años cada uno. Y este solo 17 años, nada más. Entonces también, además de eso, ¿sabe qué más hicieron? Practicaron la sodomía. O sea, una degeneración sexual. Y por eso les cayó juicio de parte de Dios. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos. No, eso no es, hermano. Bueno, se lo debo el versículo, hermano. Porque también ellos, creo que es Crónicas. Pero, hermanos, también ellos practicaron cosas aberrantes ante los ojos de Dios. Y por eso. 14:24. Póngalo, quiero ver si es eso. Hubo también, así es, gracias, hermano. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿De dónde viene la palabra sodomita o sodomía? De Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma? Había una degeneración sexual. Las mujeres ya no querían con los hombres, sino que querían con mujeres. Los hombres ya no querían con hombres, sino que querían con hombres. Ese es el relato, hermano. Y no solamente eso, sino todo el relato sexual. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No, aquí, ¿verdad? Se hace lo que yo digo, no lo que ustedes dicen y lo que ustedes quieren. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? ¿O qué aprendemos de todo esto? El Señor Jesús nos dice, ¿verdad?, que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y buscarlo a Él. Y no tener dioses falsos. Oiga bien, todo lo que te aparta de Dios, todo lo que te aleja de Dios, eso se convierte en un ídolo falso, porque te está apartando de tu adoración a Dios. Si el pecado te está alejando a Dios, te está yendo a dioses falsos. Mucho cuidado con eso, porque Dios, hermano, es un Dios celoso y quiere que solo a Él le adoremos. Entonces, en esta mañana, hermanos, aprendemos de un reino dividido. Se dividió el reino, hermano, y ya se hizo el reino del sur y el reino del norte. Y aprendemos, hermano, que debemos de seguir el buen consejo. Aprendemos, hermano, que debemos de dejar el orgullo. Y aprendemos, hermano, que debemos de alejarnos de todo tipo de idolatría. Denle un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana, nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Dios. Bendice tu iglesia, mi Dios. Te pido que lo lleves con bien a sus hogares, Padre. Toda la